Es momento de comenzar. Empieza a ver el video del módulo 1 de 5 y sigue las indicaciones antes dadas. Hola, bienvenidos a este curso de cadena de custodia, donde vamos a descubrir juntos cuál es el objeto de la cadena de custodia, cuál es el proceso que se lleva a cabo durante la cadena de custodia, los elementos que la integran, así como el llenado de documentación de la misma. Es importante que conozcamos todo esto, ya que por las funciones que nosotros desempeñamos podemos llevarla a cabo. Y para poder iniciar tenemos que saber qué es la cadena de custodia. Según el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el sistema de control y registro que se aplica a un objeto, indicio, evidencia, instrumento, producto de un hecho delictivo, desde su aportación o descubrimiento o hallazgo en el lugar hasta que la autoridad competente determine su conclusión. Ahora bien, tenemos también que considerar que tenemos el acuerdo 002, donde nos dice los lineamientos que debemos de seguir como servidores públicos para poder preservar esos indicios que nosotros encontramos o aportaron o descubrimos en el lugar de hallazgo. Es importante que nosotros sigamos cada uno de estos lineamientos, ya que si nosotros incumplimos, caemos en situaciones donde nosotros podemos vernos perjudicados por una mala actuación. Por tal motivo es importante que conozcamos paso a paso cada uno de los elementos que integran esta cadena de custodia. Ahora bien, tenemos que considerar diferentes factores dentro del manejo de la cadena de custodia, desde el lugar donde nosotros descubrimos o hallamos el indicio o el objeto, o donde nos dicen que fue localizado cuando hacen la aportación del objeto, del indicio. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta eso, debemos tomar en cuenta también cómo se hizo la recolección de ese indicio. Tenemos que tomar en cuenta otro de los factores, es el proceso que va a llevar esta cadena de custodia, quiénes firman esta cadena de custodia, los cambios que pueda llevar o sufrir nuestro indicio dentro de ese proceso de cadena de custodia. ¿Por qué es importante? Porque a final de cuentas sabemos que cuando nosotros proporcionamos un indicio que haya sido hallado, que haya sido aportado, que haya sido descubierto, va a cobrar relevancia porque ese indicio se puede convertir en evidencia y al mismo tiempo en prueba después del peritaje correspondiente. Entonces nosotros debemos de cuidar mucho ese proceso que va a llevar. Muy bien. ¿Por qué decimos que ustedes tienen relevancia dentro de este proceso? Bueno, porque ustedes por estar dentro de los centros de reinserción son los primeros que tienen contacto con esos indicios o con esos elementos cuando se da a cabo o se lleva a cabo un hecho delictivo dentro de los penales. Entonces, ustedes son los primeros que tienen contacto. Por tanto, según ese acuerdo 002, los obliga a ustedes a llevar a cabo, a dar inicio a ese tema de cadena de custodia, sobre todo a tener el conocimiento completo del proceso, ¿sí? Porque ustedes son los primeros que tienen contacto con ese indicio, con ese objeto, con esa evidencia. Podemos hablar realmente de muchos elementos dentro de la cadena de custodia. Sin embargo, tenemos que puntualizar que en general o de manera general a lo que nosotros hallamos en el lugar del hecho o lo que nos aportan o lo que nosotros descubrimos en el lugar de intervención son materiales probatorios. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente este material va a tener que ser llevado a que se le realice un estudio para poder determinar si se convierte en evidencia. Evidencia es cuando ya se le da el valor probatorio como tal. Por eso, para que pueda llegar a ese punto, nosotros tenemos que preservar ese indicio, ese material que nosotros encontramos, nosotros lo tenemos que preservar, tenemos que cuidar que llegue lo más puro posible a ese análisis que se le va a hacer, a ese peritaje que se le va a hacer, para que obviamente podamos llegar a lo que se busca dentro de la criminalística, que es la verdad. La cadena de
custodia va a iniciar en el momento que el servidor público recolecta, embala, etiqueta ese material probatorio. También lo va a trasladar a donde se va a llevar a cabo los estudios, los exámenes, las pruebas periciales pertinentes para el indicio. Un indicio puede tener diferentes estudios. Por ejemplo, si ustedes encuentran un arma, esa arma, si bien es cierto que va a pasar por dactiloscopía para el tema de ver si tiene alguna huella impresa, también va a pasar por balística para determinar el calibre, si fue disparada, en fin. Entonces, por tanto, ese elemento material probatorio puede sufrir diferentes estudios. Es por eso, o ahí radica la importancia de la cadena de custodia. Cuando el agente o servidor público hace la recolección, el embalaje, el etiquetado, lo que está previendo es que ese elemento material probatorio se preserve hasta que se le realicen esos estudios. Cada uno de los integrantes de esa cadena de custodia o cada uno de los servidores públicos o cada uno de los servidores públicos que manipulen, que trabajen, que hagan estudios sobre ese material probatorio van a tener que ser parte de la cadena de custodia. Eso hasta que la autoridad competente determine que ya no es necesario seguir haciéndole algún estudio a ese elemento, que se determina que ese elemento material probatorio se convirtió en evidencia o en prueba, o bien que va a ser desechado como tal. Bueno, entonces hablamos ahora de que nosotros tenemos conocimiento de un hecho delictivo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Preservar el lugar para que todo se mantenga intacto como se dio el hecho y nosotros ahí podamos encontrar indicios que nos lleven a la verdad de lo que sucedió ahí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Decíamos, preservamos el lugar y empezamos a procesar el lugar. Hay tres formas en que nosotros podemos iniciar una cadena de custodia o tres formas de iniciar esta cadena de custodia, que es a través de el hallazgo, el descubrimiento y la aportación. Esos serían los puntos o formas de inicio de cadena de custodia, esos tres. Pareciera que hallazgo y descubrimiento es lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros decimos hallazgo, es porque en el lugar donde se llevaron a cabo los hechos, nosotros de manera simple, con la simple observación del lugar, podemos nosotros encontrar un elemento material probatorio. Es decir, se escucharon detonaciones de arma de fuego dentro de una celda. Nosotros al acudir ahí, al preservar el lugar, de manera inmediata podemos observar que en el piso está tirada un arma de fuego. Ahí ya tenemos un indicio que fue localizado por hallazgo, ¿sí? Cuando hablamos de descubrimiento, muy bien, el descubrimiento, nosotros hablamos del descubrimiento cuando ya hay una búsqueda de elementos materiales probatorios, es decir, dentro del lugar yo ya hago una búsqueda minuciosa para poder localizar elementos materiales probatorios. Esa sería nuestra diferencia entre uno y otro, y esto lo tenemos fundamentado en la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Ahora bien, la aportación. ¿Cómo sería la aportación? Bueno, se escucharon detonaciones de arma de fuego en una celda y uno de las personas que están recluidas dentro del penal nos entregó un arma de fuego que uno de sus compañeros pretendía esconder dentro de su celda. Ahí alguien más nos está aportando ese indicio, ese material probatorio. Entonces, son las tres maneras en que nosotros podemos dar inicio a una cadena de custodia. Ha terminado el video 1 de 5. Si ya estás listo,
responde la evaluación. Recuerda que una vez que inicias a responder, no puedes dejarla pendiente y no hay otra oportunidad para responderla. Mucho éxito. Y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar.